Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, me encuentro fenomenal, me encuentro muy bien. A pesar del virus, aguantamos. Los que somos mayores tenemos más aguante que vosotros jóvenes, me parece a mí. Bueno, ya empezamos con conflictos, no empecemos con conflictos. Estoy bien, gracias. Estás hecho de otra pasta, eso seguro. No, Paco, es un auténtico privilegio que estés con nosotros. ¿Podrías contarnos un poco actualmente cuáles son tus tareas en el día a día y cómo mantienes esa cabeza, esa mentalidad disruptiva que tienes, pues cómo la alimentas día tras día? no lo sé, no lo sé. Te digo lo que hago y tú ves exactamente lo que crees que Venga, es. venga. Pues nada, me levanto pronto, me levanto sobre las 8:30, por ahí, 8:30. Y la mañana, primera hora, repaso un poco todo lo que he estado haciendo por la noche, que estoy escribiendo, y lo que hago por la noche, luego por la mañana suelo romperlo. Y no sé lo que he escrito, parece que estuviera borracho y digo, hoy he escrito a la noche y por la mañana tal. Y después de desayunar y arreglarme, pues si es miércoles o viernes me voy al club, y si es un día normal, desayuno y me pongo a hacer ejercicio en casa. Como soy mi propio entrenador, pues no tengo conflictos. ¿Hoy qué toca hacer? Y voy haciendo. Hoy voy a hacer un poco más de no sé qué, pues hago. Cojo a mi mujer y le digo, ven aquí, le hago ayudo con su peso, hago flexiones de brazos y cosas así. Y así estoy en la mañana, por lo menos una hora, hora y pico, haciendo por casa. Esto es una cosa Y muy luego común. ducha Vale. y ya entonces estoy ya dispuesto. A partir de ahí ya estoy dispuesto, abierto. Normalmente conecto por la mañana un ratito con la gente que están allí y me dicen cómo han ido los entrenamientos, lo que han hecho esa mañana, y comer. Y después de comer, cada tarde, a las 3:30 o 4, tenemos otra vez ya hasta las 7. Hoy hemos acabado antes. Los viernes todo el mundo tiene un poco más de prisa. Y hemos acabado pronto y ya entonces me comentan todo lo que ha pasado en el día. Y si es miércoles o viernes, pues me voy a la mañana al club, estoy por allí. No entro al despacho porque es muy cerrado y hay muchísima gente. Y me protejo bastante hasta que pienso que ya me llegará la vacuna dentro de un mes o así. Y nada más, no es nada extraordinario, es ir tirando. Por la noche me acuesto tarde porque ya te digo que estoy escribiendo cosas y también te he dicho que muchas de las cosas que escribo por la noche no las entiendo por la mañana. Entonces lo borro y vuelvo otra vez a escribirlo. Qué bueno. Oye, Paco, la pregunta del millón. ¿Te entrenas a ti mismo de la misma forma que prescribes entrenamiento o tu propio paradigma? ¿Te das cuenta? Sí, yo aplico en mí mi propio paradigma, sí. Varío todo. Varío todo, en vez de caminar para adelante, camino para atrás. ¿Podrías, así a grosso modo, decirnos cómo es una sesión de entrenamiento tuya, a ti mismo? Más o menos. Sí, sí, además voy intentando hacer algo que no he hecho el día anterior. Si el día anterior he ido por todas las habitaciones, intento recordar y voy por otras. Lo que sí hago mucho es hacer movimientos lentos, que es lo que he añadido a mi patrimonio motor. Es decir, si tengo que hacer abdominales, pues trabajo abdominal, tal, subo muy lento, bueno, lento, y luego otra vez. O movimiento de brazo, controlado. Es como si hiciera un poco de gimnasia de esta que naturista están haciendo los chinos al empezar por la mañana, esa gimnasia de despertarse. Poquito a poquito y tal. Eso unos días, otros días es todo lo contrario. Cortito me paro, corro hacia atrás, corro de lado, uso los pies, me descalzo un rato y voy descalzo haciendo, luego voy de puntillas y varío. Bueno. Qué bueno, predicando por el ejemplo. ¿Y cómo? No, Explícame. es en lo que Sí. creo, es en lo que creo, es en lo que creo. Correcto, Que hay que si no hay defenderlo. acción y no participa esto de la acción, no vale para nada. ¿Y nos podías contar cómo ha sido
esa transición de, siendo un experto en deportes como por ejemplo el atletismo, esa transición que has hecho hacia los deportes de equipo y cómo ha cambiado todo esto? Sé que es una pregunta de desarrollo impresionante, pero ¿cómo ha sido esa transición del atletismo a deportes de equipo y complejidad? Verás, yo de joven, de niño, mi padre había sido futbolista amateur, médico. Bueno, mi padre debió de ser de los primeros que jugó al fútbol en España, porque aparte que era muy mayor. Eh, yo soy de Salamanca. En Salamanca había una universidad pontificia, es decir, una universidad para los curas, que le había formado un papa famoso. Bueno, es otra cosa. Pero en esta universidad pontificia venían a estudiar gente de muchos sitios, entre ellos los irlandeses. Hay un colegio mayor que se llama los irlandeses, donde venían los monjes, los curas de Irlanda, a estudiar aquí teología, en Salamanca. Y fueron los primeros que trajeron un balón de fútbol para jugar en el patio de la escuela de los irlandeses. Y mi padre estudiaba medicina y la facultad de medicina está al lado del colegio de los irlandeses. Y entonces los estudiantes, al terminar su día, iban allí a jugar partiditos con los irlandeses porque tenían un balón de fútbol. Y allí empezó el fútbol en Salamanca, ¿no? Y lo que te iba a decir, que yo también entonces de niño empecé a jugar al fútbol. No tenía gafas entonces, como ahora, de pequeño y de mayor no tengo gafas, y en el intermedio siempre he tenido gafas. Y cuando me rompieron 3 veces las gafas, pues ya me dijeron, oye, mejor que juegues a otra cosa. Y dije, bueno, a ver qué hago. Y entonces me puse a jugar a baloncesto un tiempo, con unas gomas en las gafas. También me rompieron una vez la nariz. Bueno, no sé. Y dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Atletismo. Me puse a hacer atletismo, entrené atletismo, que no me pegaban golpes en las gafas. Y entonces fue la práctica inicial, y mi atracción hacia la educación física y el deporte fue a través del atletismo. Fui a Madrid a estudiar y me hice entrenador de atletismo. Y ahí empezó, pero siempre he tenido no sé, vamos a decir, curiosidad por saber por qué nos movíamos, ¿no? Por saber por qué las intenciones, por qué a través del movimiento nos relacionamos con los demás, con un balón como intermediario. Y al terminar INEF, pues realmente al terminar estuve en Salamanca 2 años en la universidad, como acababan de hacer entonces en la universidad el departamento de educación física, y me hicieron a mí responsable de ese departamento. Sí. Y estuve 2 años y medio allí, y a través del atletismo contacté mucho con Cataluña, porque en el atletismo en Salamanca estaban, vamos a hablar, en primera división, el atletismo en Salamanca, y íbamos a los campeonatos de España, y siempre la final, o muchas veces las finales de clubs, eran Fútbol Club Barcelona y Unión Deportiva Salamanca. Y conocí a muchos entrenadores que estaban aquí entrenando. Y al hacer el INEF, uno de ellos era Jaime Enciso y otro era Gregorio Rojo, que eran 2 entrenadores del Fútbol Club Barcelona. Y cuando se hizo el INEF de Barcelona, buscaban profesores, y yo creo que ellos, nunca me lo han dicho, pero pienso que fue así, hablaron de mí, que nos conocíamos de esto, y me vine a Barcelona. Y en vez de ser entrenador de profesor de atletismo, que eran ellos, pues me ofrecieron la posibilidad de estar en entonces se llamaba Departamento de Formación, y dar clases de educación física de base. Y entonces aquí empecé, y ahí empecé a hacer cosas que más me interesaban, y entré en el año, no me acuerdo, muchos años, a construir el INEF, pues fue en el 75, sí, no tengo que pensar, en el 75. Y en el INEF, por suerte,
se trasladó el ámbito de práctica directa del atletismo a ser preparador físico del balonmano. Y así entré en el fútbol después, y así seguí. Y sabes que, vaya rollo que te estoy soltando. No, Sabes que, me gusta saber la historia. como te decía desde el principio, no me interesó exactamente una actividad sola. Me interesó el humano que hacía deporte, el humano deportista, que siempre hablo de él, ¿no? Sí. Que ¿por qué atracción específica de una persona para hacer una práctica deportiva voluntariamente, ¿no? ¿Para qué? Y a partir de ahí, ver qué necesidades tenía. Entonces, mi inquietud siempre ha sido esa. Cuando hablaba de uno que jugaba al tenis, pues me pidieron que entrenara un tenista. Cuando había otro que hacía badminton, pues me ayudaba. Porque siempre miraba al humano que hacía ese deporte y ver qué necesidades tenía. Y es por lo que he tenido fácil el salto del atletismo al balonmano o al fútbol. Porque también he entrenado a otros muchos, porque lo que entreno no. Lo que intento que haya una autoformación es del ser humano, centrarme en sus necesidades, empezando a través de lo atractivo que es lo físico, pero llegando a todas las demás, vamos a decir, estructuras que constituyen el ser humano, ¿no? Lo socioafectivo, lo emotivo, bueno, Y ya un hay poco mi un, historia. hay un titular que quien lo coja descontextualizado fliparía, que es el de la preparación física no existe. Entonces, ¿podrías describirme, primero, a qué te referías con ese titular y explicarnos el trasfondo que hay detrás de eso? Sí, pues es esto. Se habla el fútbol es uno de los deportes de equipo que tiene necesidad más alta que otros deportes de la colaboración, no, de la cooperación. De la cooperación, es decir, que todo el tiempo de práctica estás en relación, en interacción con los demás. No puedes coger el balón. En todos los demás deportes, excepto los hockeys de tal, a través del stick comunicas también con las manos la condición del balón. Pero no parece que no tiene ningún argumento, pero tiene todos los argumentos. Porque el balón de fútbol nunca lo posees, ¿no? Y cada acción de juego es un pase. O te pasas a ti mismo conduciendo el balón, o lo pasas a otro conduciendo el balón, o lo pasas a la portería, a la red, de cierta forma, cuando metes el gol. Pero son pases de más potencia, más colocación, más intención, menos intención, más colaboración, más agresión. ¿Y qué es lo que sucede? Que decir que eso es preparación física y que hace falta correr no tiene sentido. Correcto. No tiene sentido porque el ámbito social, el ámbito de interacción, el ámbito de complejidad y todo eso es mucho más necesario para jugar al fútbol que lo físico. Es mucho más. Y más, si llamas preparación física, todavía es más insultante, de cierta manera, porque parece que gracias a ese aspecto físico tú puedes rendir más, y no es verdad. Aumenta tu rendimiento cuando esas otras áreas que constituyen la riqueza motriz del ser humano, lo coordinativo, lo cognitivo, lo socioafectivo, lo emotivo-volitivo, lo creativo, sí, tiene muchísimo más valor que la condición física. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo además colaboré con ello. Había que crear puestos de trabajo de preparadores físicos, porque salía muchísima gente del INEF. Y afortunadamente caímos muy bien en los deportes de equipo. Y hubo muchísimos compañeros míos que trabajaban ya tuvieron un buen contrato como preparadores físicos en el fútbol. Y entonces se ha visto que es necesario, pero no es una preparación física, es una preparación que es una interacción con las demás necesidades que tiene el jugador
que se puede medir más y se puede ver más, es más impactante que no las otras. Porque el que se confunda un pase se acepta, pero el que no sea capaz de correr rápido no se acepta. Ya, ¿Sabes? ya. Entonces, es más fácil de apreciar y se valora, en cierto sentido, más. De todas formas, yo nunca dije que la programación física no existiera. Eso fue Se han el que robado me ahí el titular. el que estuvo, claro, era un titular que vendía más para aquel momento. Sí, Yo, sí. yo dije esto, ¿no? Que es un compendio Sí. y que el aspecto físico, el aspecto condicional, tiene que estar incluido con los otros, porque si no, no tiene sentido. Si no, los grandes velocistas de atletismo serían magníficos jugadores de fútbol. Claro, exacto. Y imagínate que te está escuchando, que nos escuchan, de hecho, mucha gente que está empezando, que es muy novata todavía, no tiene experiencia, no tiene tanta formación, recién está saliendo de la carrera y le suena un poco lo del entrenamiento estructurado, ¿no? ¿Podrías explicarme un poco, primero, cuándo y cómo nació esta idea y cómo la fuiste desarrollando, a grosso modo, y explicarle a ese joven qué significa entrenar de esta forma? Pues es otra vez lo mismo que te estaba comentando, ¿no? Si consideras que puedes entrenar por un lado lo físico, por otro lado lo técnico, por otro lado la táctica, por otro lado la progresión física, por otro lado neuromotriz, por otro lado estás completamente equivocado. Porque somos una unidad funcional, no somos partes. No somos partes, somos una unidad funcional. Y esa unidad funcional nos lo da el cerebro. La organización del cerebro nos permite ser como somos. Vemos con los ojos, no, lo vemos con el cerebro, pero gracias a que hay una serie de estadios que nos permiten transformar el entorno que vemos en una imagen del cerebro, no es la vista. Entonces esto es igual que si hacemos eso mismo con el oído, con la vista, con el contacto. ¿Qué es entonces? Son estructuras de nuestro cerebro que se transforman y se transmiten en función de cómo cada una de esas estructuras se ensamblan de una determinada manera. Porque cada vez que hacemos una cosa nueva, distinta, el cerebro la capta y la mete en un determinado lugar. Y hay una conexión dendrítica que antes no existía. Y eso supone que todo el cerebro se recompone, se modifica, y eso es lo que hacemos nosotros con el resto de cosas. Cuando tú comes todos los alimentos cada uno luego va a un sitio. Los fosfatos van a no sé dónde, etcétera, etcétera. Pues eso es que el entrenamiento estructurado intenta Es difícil, ¿eh? actuar en la dimensión de la naturaleza del ser humano. Actuar en la dimensión de la naturaleza del ser humano, que está compuesto de zonas, de fases de su cerebro y de zonas de su cuerpo y de aspectos que no se pueden analizar, no se pueden estudiar de forma aislada, hay que estudiarlos en el conjunto. Y entonces, el entrenamiento estructurado intenta eso. No se puede intentar mejorar la fuerza de brazos para lanzar un saque de banda. Porque para que eso tenga un sentido, tiene que percibir, sentir, intención, relación, interacción, voluntad o deseo, todo eso. Y luego la ejecución, el contexto. Y todo ese contexto, si lo aíslas por partes, no llegas a congeniar las partes. Y entonces, el entrenamiento estructural lo que intenta es que en las situaciones de entrenamiento aparezcan todos o muchos de los elementos, todos nunca van a aparecer. Porque, por ejemplo, la situación de lucha
individual de un oponente contra ti, aunque la haga un compañero tuyo, no es igual que si la hace un oponente que realmente es así. Pero prácticamente todo lo demás se puede simular durante los entrenamientos si constituyes situaciones de la complejidad necesaria para que muchas de las estructuras que componen al ser humano, por eso están las 8 estructuras, subjetiva, emotiva, objetiva, que ya es más conocido, enumerándolas, para que en cualquier situación de las que tú hagas, en cualquier situación, necesites estimularlas, o muchas, o todas, o cuantas más mejor. Y cuando adaptas al individuo a eso, cada cosa que haces, el individuo, su cerebro, lo trata así, de forma global, y lo va acumulando de forma global. Por eso luego es necesario entender que las tareas, los ejercicios, no son ejercicios, sino que tienen que ser situaciones simuladoras preferenciales. ¿Qué es una situación? Es la realidad del juego, la complejidad del juego, una situación del juego. No puedes entrenarlo cuando no sea una situación del juego. Correr por el campo o hacer multisaltos no optimiza tu rendimiento. Situación. Segundo, simuladora, por ese concepto que decíamos, porque siempre hay algo que hay que simular. No puede ser igual que la realidad de lo jugado. No se puede hacer. Pero entonces aparece la P, al final, de Paco, lo preferencial. Y es que cuando modificas la situación y la simulas de otra pequeña manera, ese pequeño cambio que utilizas en una repetición posterior, estás creando una prioridad atencional sobre ese fenómeno o ese aspecto que has cambiado. Y ese aspecto que has cambiado es lo que se fija aquí y dices, ajá, esto era para esto, ahora lo veo. Y entonces, el entrenamiento estructurado modifica las relaciones que se establecen en el juego. Te voy a poner en un compromiso, Paco. No, seguro que no. Sí, ya verás cómo sí. En un aprieto sí, en un compromiso no. En un aprieto seguro. Si tuvieses que elegir 3 estructuras, las 3 más importantes para ti, ¿serías capaz de elegir 3? Esta, No. esta y esta. No. Me vino a la cabeza esta pregunta porque en el contexto en el que estamos ahora de competición, que hay tanta densidad de partidos, te deja muy poco tiempo para entrenar. Entonces, ¿priorizarías, voy a cambiar la pregunta, ¿priorizarías alguna estructura sobre otra? Yo creo que en el famoso, maravilloso y irrepetible invento del juego del fútbol, la socioafectividad sería una de las que prioritariamente serían necesarias. Y desafortunadamente no se hace así. Se utilizan más aspectos de recuperación y de estado de forma, es decir, lo condicional, que no lo cognitivo y lo socioafectivo, que son no puedo decir más importantes, no lo puedo decir, son las que están más en interacción con la realidad del juego. Porque en el fútbol podrás hacer lo que los demás te permiten hacer y te facilitan hacer. Solo he visto una vez que faltaban 32 segundos o 25 segundos de un partido y hay un córner. Entonces se saca ese córner, el equipo contrario que tiene posesión del balón, vienen todos, incluido el portero, y entonces tira el córner, el portero local, el que defiende, coge el balón, sale corriendo con el balón, cuando llega al área lo tira al suelo, conduce, todo el equipo contrario va corriendo detrás de él, él sigue conduciendo y cuando lo van a pillar está en 3/4 de campo, chuta a portería y mete gol. Y con eso gana el partido. Es la única vez que he visto que una sola persona puede hacer las dos cosas, defender y atacar, él solo. Porque en los otros deportes de equipo
Eso sucede, en el básquet sucede, en el fútbol también sucede, en el rugby pocas veces, pero a veces. Desde atrás sale el medio, de 3 pases y llega allí, o ningún pase, o hacen un saque de banda, un gol, y lo coge y sale corriendo y dribla 7 y lo hace. En el fútbol no he visto nunca que nadie, ni Maradona, ni Leo, ni los grandes, cogen el balón en su portería, dámelo portero, driblo uno, otro, llego, chute y meto el gol. Eso no lo he visto más que en ese partido y en esa situación que dije. Bueno. Entonces, ¿qué es? ¿Qué necesitas? La socioafectividad, fundamentalmente. Tienes una oreja incendiada con la luz. ¿Eh? No, pero esto lo soluciono enseguida, ya verás. Mira. No, si lo digo por ti. Es por esto. Sí que se está haciendo de noche cada vez más. Pero era magnífico, porque te daba la luz en la oreja y tenías una oreja iluminada blanca. Parecía que eras un ser extraterrestre, parecía. ¿Qué me vino? Me vino la socioafectividad y ese aspecto cognitivo, de darse cuenta de que si cojo el balón y corro ahora hasta el área, puedo ganar, ¿no? Puedo hacerlo, ¿no? Sí. Cuando estabas hablando del tema de intentar proponer tareas que tengan relación con eso, lo que comentaba, situaciones simuladas preferenciales, me gustaría contarte mi experiencia. Yo tengo 35 años, en los últimos 5 he empezado a aplicar este método y yo soy alumno del máster, este es mi 2.º año, entonces ya he podido estudiar realmente cómo se hace bien. Mi experiencia en el campo, yo soy de baloncesto, mi experiencia en el campo es muy buena. Ya medio lo hacía, ahora lo hago mucho mejor gracias a la formación, pero en el gimnasio aún no soy capaz de aplicarlo. Me cuesta mucho porque soy yo solo con 10 jugadoras, porque es femenino, y no soy capaz de tener 10 estaciones, pongámosle, o 10 personas haciendo su rutina individual con variabilidad, con complejidad, con clústeres, con cada repetición diferente, que haya perturbación, que haya contexto inesperado. ¿Me podrías dar algún consejo de cómo aplicarlo estando yo solo, para que le sirva también a otro? Es imposible, porque son 10 contra 1, es imposible. Socioafectividad ahí y sales perdiendo. Pero es un equipo, ¿no? Sí, todas juntas. Claro. Y unas pueden hacer eso a otras. Tú, por ejemplo, seguramente haces press de banca, a lo mejor, en una estación. ¿Sí? Sí. Bueno, pues, ¿cómo harías una serie de press de banca de esa manera? En ese grupo de press de banca están 3 chicas, por ejemplo. Hace una 3 series, la otra tal y la otra tal, y las otras están esperando. Pues esas 2 que están esperando pueden incluirle elementos de variabilidad. Por ejemplo, que cada flexión de esta, o una de las chicas está detrás o está delante, y en función de la parte del cuerpo que le toca, tiene que levantarla o moverla. O otra puede colocarse enfrente y cada vez que baja la pesa, le quita 2,5 kilos que tenía sin darse cuenta. Y cuando hace así, tiene que restablecer el equilibrio, por ejemplo, ese tipo de cosas. Una tarea tan lineal y tan poco variable, puedes hacerla variable en ese momento. En estas y si tienes a una jugadora... Desde luego perdona, continúa. Desde luego un jugador solo, lo que te he dicho es lo que hago yo en variabilidad por la mañana, ¿no? Pero al cabo del tiempo, pues eso es poco entrenamiento. Lo que hay que hacer, los conceptos de variabilidad y de interacción con los compañeros en esta dimensión que te estoy exponiendo, ¿no? Si tienes que hacer, no sé, un ejercicio de lanzamiento de balón medicinal, pues que sea alternativo de 3 y que fije el que está detrás la forma en que ha lanzado el que estaba enfrente contra la pared y tenga que hacer un lanzamiento distinto en otra dimensión.
unas veces en movimiento previo al lanzamiento, otras veces en movimiento posterior al lanzamiento, otras modificando las condiciones del lanzamiento en altura, en profundidad, y haces el mismo gesto de lanzar un balón medicinal de 2 kilos con esa variabilidad. Vale. Y eso tiene infinitas alternativas. Tenía problemas con eso que acabas de explicar, las agrupaciones, porque soy muy de que entrenen cada una lo suyo y al final pues las junto poco. Entonces, claro, estás bueno. Igual tengo que confiar un poco más en ellas, porque entiéndeme, yo, por ejemplo, si veo a una persona que en una valoración en pretemporada no es capaz de hacer bien un peso muerto, a esa persona le voy a enseñar un peso muerto, ¿sabes? No le voy a meter variabilidad. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No hacía un peso muerto con ¿cuántos kilos? No, un peso muerto con pica. Hay una hipercifosis y necesito enseñarle la estabilidad lumbopélvica, que haya retracción escapular, que no haya anteversión de hombros y o sea, que sepa activar bien la musculatura implicada. Te pongo, lo digo, Julia Soler, que no había hecho gimnasio en su vida y tuve que enseñarle a hacer un peso muerto. ¿Sabes? No me atrevería a meterle variabilidad desde el principio. ¿Sabes? ¿Tú harías eso o le incluirías Sí, un poco de variabilidad? esas modificaciones, sí, pero esto es... por eso en el entrenamiento estructural existe en 2 tipos de entrenamiento, el coadyuvante y el optimizador. El coadyuvante es el que no es necesario hacer tanta variabilidad, pero que ayuda a optimizar luego, coadyuva con la posibilidad de que luego el entrenamiento optimizador sea en las condiciones ideales. Y ese es un claro aspecto del entrenamiento coadyuvante del propio, la propia condición de entrenamiento estructurado, claro. Vale. Paco, a ver si te acuerdas, pero porque ha pasado mucho tiempo. ¿Qué te hubiese gustado saber desde el principio, desde que te iniciaste como profesional? Hostia, pues me hubiese gustado que me contasen esto desde el principio, saberlo desde el principio. ¿Acerca de qué? ¿Del De lo que entrenamiento o sea, de lo que sea. de lo que sea de la vida? Sí, algo que has aprendido con la experiencia que dices, si lo hubiese sabido desde el principio, lo hubiese aplicado desde el principio. Es una pregunta astuta. Es muy difícil darte una respuesta, por supuesto, pero incluso una confesión también es muy Que se difícil. pueda Porque... contar, que se pueda No, contar. es que claro, eso no quiere decir que lo haga todo perfecto, sino es que creo que todo lo que ha sucedido por un proceso. Y como los procesos son complejos, el inicio de mi modelo complejo está pues posiblemente en eso que te decía, ¿no? Cuando estaba en Salamanca jugando a fútbol, que tuve que ponerme a jugar a básquet y después a atletismo. Pues si me hubieran dicho desde el principio que haciendo atletismo iba a hacer lo que soy ahora, pues a lo mejor hubiera hecho desde el principio atletismo, no lo sé. Claro. Pero es muy difícil de... Nunca me he parado a idear eso. Yo creo que todos los procesos humanos son complejos y que depende de... Si yo, por ejemplo, no hubiera hecho atletismo, pues no hubiera conocido a lo mejor a esos 3 señores que conocí. Claro. Y cuando los conocí, a lo mejor cuando abrieron el INEF, ellos no hubieran hablado de mí. Y a lo mejor no hubiera venido aquí, etcétera, ¿no? No hay una cosa definitiva que... Lo que sí estoy contento de haber hecho lo que he hecho porque me he dado cuenta que es lo que desde muy pequeño tenía esa sensación de querer ser lo que estoy siendo. Porque me gusta mucho ayudar a que la gente se sienta feliz. Y yo en el fútbol y en mi actividad como deportista siempre he cuidado mucho que la gente que está a mi alrededor, que disfrute y que sea feliz con eso, ¿no?
tanto compañeros como deportistas o como cualquier persona en que haya entrado conmigo. Yo ahora estoy intentando que tú seas feliz. Yo soy muy feliz. Y ahora más. Sí. Intento Claro. no destruir tu felicidad. Intento que me preguntas te haga sentirte feliz porque estás en ello, ¿no? No te conozco, absolutamente nada, pero sí que percibo a una persona que, a pesar de que tiene unos principios y unas ideas y un paradigma muy estudiado, muy reflexionado, que estás constantemente buscando nuevas maneras de mejorar el sistema o el paradigma. O sea, eres abierto a, dentro de 5 años, igual esto da una vuelta de tuerca y hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Yo creo que dentro de 5 años no. Yo creo que si por las noches estas que estoy ahí escribiendo cosas raras, un día acierto con la clave, no va a tardar mucho tiempo. No me des 5 años. ¿Estás haciendo otro libro? ¿Vas a publicar otro libro? Sí, estoy en ello. Pero sobre el fútbol. Estoy ahora en un par de cosas. Qué bueno. Uno Qué con bueno. persona y por mi cuenta. Sí. Muy bien. Paco, esto Que, no... Dime. no, que creo que esto no para nunca. Si es que Sí. me gustaría iniciar ahora y quitarme 20 años para volver a hacer lo que sea ahora, darme tiempo a hacerlo, ¿no? A hacer todo eso. Eso. Paco, Todo lo nuevo, que tengo esperanza. Todo lo nuevo ¿cómo? que tengo esperanza. Perdona. Como para poder hacer todo esto nuevo que tengo Ah, presente ahora, lo que estás trabajando para ahora, sí. poderlo llevar a cabo, porque no me va a dar tiempo. Porque aunque va ¿No te muy parece deprisa. suficiente todo lo que has hecho por nosotros, Paco? No, yo no he hecho nada por nadie, por favor. He hecho. Indirectamente, quizás. He propuesto cosas que para mí han sido muy lógicas y que gracias a los demás he conseguido verlas. Ha sido así, ¿no? Unas otras personas han influido en mí y unas otras. O sea, he tenido la inmensa suerte en el Barça de cada día que salía a entrenar había algún grandísimo jugador de fútbol delante de mí que me estaba enseñando. Yo he aprendido muchísimo más de Leo, de Andrés, de Xavi, de Busquets, de Cesc, de esos jugadores del centro del campo que crean, que hacen, que construyen, muchísimo más que de los libros. Muchísimo más. En los libros he aprendido filosofía y he aprendido la vida. ¿Recomendarías algún libro? No. Es difícil. Solo escribiría un libro que te lo voy a enseñar. Venga. Ahora estoy muy puesto con libros, ¿eh? El árbol del vivir. Este lo conoce mi novia seguro. ¿De qué trata? Humberto Maturana y Ximena Ximena Dávila. Dávila. Pero Humberto Maturana, el biólogo. Este libro es de los pocos libros que tengo hojas dentro, hojas anotadas, amarillo puesto, no lo ves, pues amarillas señaladas, frases. Abro por aquí. ¿Y de qué trata? Maravilloso. Del vivir. ¿Por qué somos como somos? Y cómo, además, lo tengo muy en estima porque yo hablé con él por teléfono una vez y se lo pedí y entonces me lo mandó. Me escribió: estimado Francisco, con mucho cariño, hasta que nos encontremos en algún lugar del mundo. Humberto Maturana. Fíjate, qué bonito. Pues este es el único árbol, igual que el árbol del conocimiento que escribieron hace tiempo, pues él ha hecho esto y es un
maravilloso libro que creo que está muy poco leído y a mí me ha servido mucho. Bueno, ya te digo, mira cómo tengo de cositas, de papelitos, de notas. Hay mucho No me gusta post ahí, sacar, ¿eh? no me gusta sacar nada del libro, sino pongo un post-it y cuando tengo un problema, pues abro el post-it y veo aquí. Qué bueno. Pues a ver si le sirve a alguien. Qué bueno. El buen docente no nace. No sé, estas son cosas. Paco, Las cinco miradas del observador, maravilloso. muy bien, lo dejamos anotado por si le sirve a algún oyente. Paco, te tengo que confesar y pedir perdón porque hay una pregunta que hago siempre, que no te lo he comentado previamente, que es que si puedes compartir con nosotros un error cometido y su lección aprendida. Y normalmente ahora estoy preguntando por alguna cagada, literal. Y si se puede compartir, claro, por supuesto. Además, en el tema de la complejidad, seguro que se puede contar algún error. Es que, ¿sabes qué pasa? Que nunca he sentido que haya acertado. Entonces, no, es verdad. O sea, por más que pienso, no es que no haya hecho ninguna cagada, sino que creo que he hecho cagadas continuas, porque son situaciones que propones y ves que los deportistas cuando las están acometiendo, a unos les salen y a otros no les salen. A unos la entienden como agradable y otros como desagradable. Es decir, que realmente ahí ya está la cagada, ¿no? Que no has acertado con muchos. Y eso sucede prácticamente cada entrenamiento. O sea que las cagadas son continuas. No La hay lección un momento será que... relativizar un poco entonces el error, ¿no? Bueno, no sé. Es que esas cagadas es cuando estás aprendiendo. Cuando veo que sucede esto y por qué a estos dos no le ha salido lo que querían y a estos sí, porque no he adecuado la práctica a un término que sea suficientemente, no de dificultad, sino de interacción que no han llegado a comprender. Entonces, es cagada. O sea, hago situación simulada preferencial. Y cuando veo que la preferencia para unos ha existido, porque pregunto, oye, ¿qué crees esto para qué ha sido? ¿Qué tal? Y otros dicen, yo qué sé, tal, no sé qué. Entonces ya está la cagada. Entonces, bueno, pero error así, que digas lo que la gente llama error, que no sé, que dice no sé qué, es que en cuanto se lesiona un jugador es un error tuyo. Yeah. Cuando se lesiona un jugador, o sea, todas las lesiones que he tenido son errores. La justificación de que haya lo que llaman preparador físico, para mí un entrenador que se dedique de forma preferente a relacionar la estructura coordinativa, cognitiva, socioafectiva y sobre todo condicional, si el entrenador te lo permite, como yo he tenido la suerte que me lo han permitido, pues es que tengo, vamos a decir, mucha responsabilidad acerca de las lesiones. Las lesiones siempre es una cuestión fortuita porque el que se lesiona acomete situaciones no previstas lo suficiente para su nivel de actuación o de interacción y puede caer lesivo. Otras veces puede que no, pero puede estar más próximo a un porcentaje mayor de incidencia en una lesión. Entonces, yo creo que con la variabilidad bien entendida, no la variación sencilla de hoy hago A y mañana hago B, sino sobre A, la variabilidad de A debe de evitar esas lesiones. Entonces, cada vez que hay una lesión es una cagada.
por mi parte, porque yo sé que los entrenadores eso no lo hacen y el resto de gente que está compartiendo conmigo la responsabilidad del equipo, eso no lo hace. Pero La claro, competición no ayuda tampoco, porque biológicamente no hay tiempos de recuperación, ¿no? eso es otro problema, claro, claro, es lo que te iba a decir, que por eso te iba a decir ahora, es que esas cagadas que te estoy explicando son cagadas, pero las comparto con el entorno agresivo que es Ya. la gran competición, las muchas competiciones, que los jugadores a lo mejor en un momento no están para jugar y no lo dicen, Sí. porque estiman que otro jugador le puede coger el puesto, y todas esas cosas inciden en la lesionabilidad. Pero para mí esa sensación de que cada vez que hay un jugador, bueno, siempre jugadores, ¿no? Jugadores he tenido solo en otros deportes. Y es curioso que cuando he entrenado deportistas individuales, no he tenido nunca lesiones. También he entrenado individuales de deportes que podían no ser muy lesivos. Aunque he entrenado lanzadores de martillo, lanzadores de peso y saltadores de longitud y triple, y con eso he tenido poquísimas lesiones. Poquísimas lesiones. Que yo que cuente así graves, ninguna. Y sobre Y yo esa creo que es por ese elemento de variabilidad que te estoy explicando. Y sobre ese concepto de variabilidad que comparto al 100%, hay el problema de la, no llamémosle cultura o historia. Ejemplos. En baloncesto es muy común, bueno, no es muy común, yo creo que el 100% de los equipos calientan en el partido al final de todo haciendo una rueda de entradas. Esto, ¿qué opinas de esto? Y también me viene a la cabeza volumen de tiro, ¿no? Venga, vamos a hacer walkthrough y vamos a hacer 50 tiros. 5-5, 5-5, las dos canastas. ¿Esto sirve de algo? ¿Qué piensas de esto? Sí, sí, es que todo sirve. El problema no es que sirva o no sirva. El problema es si la adecuación que tú haces es suficientemente variada y variable para que la repetición no sea una repetición, sino sea un ensayo, que es distinto. O sea, que sea un ¿Sabes? porcentaje bajo del cómputo global. Claro, ¿no? Pero aparte de eso, es que si tú dices, yo como voy a ser alero, voy a tirar desde aquí en esta posición, que me pasen balones, tú ves muchas veces en los entrenamientos que nos mandan o que vemos de los grandes tiradores estadounidenses, cómo entrenan, que tienen un saco, una persona allí con balones, le tira, pasan, pum, 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 20, 25, 30, 40, 50, 60. Yo en eso no creo que le dé la tranquilidad del juego. Si hace eso mismo, pues con un pase distinto, de recepción distinta, de gesto distinto, de trayectoria distinta, a lo mejor inicialmente tiene menos probabilidades, pero sucesivamente, cuanto más hagas repetición en variabilidad de eso, va a tener un mayor éxito, porque en el juego habitualmente, cuando hay juegos de cooperación o juegos de interacción, no se dan mucho las condiciones iguales. En el fútbol, nunca. En el básquet, como se juega con las manos, pues posiblemente se dé más. Y en el voleibol, lo mismo. Todos esos deportes, aunque el voleibol también exige de una cierta variabilidad. Pero claro, si tú te colocan bien el balón y te lo ponen a 2,47 y los demás saltan a 2,15, tú la pegas y ya haces tanto. Entonces, en eso se basan, justo. Se basan en que, siendo más fuertes, más altos y haciéndolo más veces, los demás no son capaces de hacer eso y tú ganas. De cómo jugaba básquet uno cualquiera, como juegan ahora, en los años 60, como juegan ahora, no es el mismo básquet. Sí, 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 sí. Paco, tengo aquí escrita una cosa. Esto es personal para mí, ¿vale? Permíteme el lujo. En uno de los vídeos que nos colgaron, en el que hablas sobre la planificación,
dices una cosa que me gustaría que me explicases, que decías, poco trabajar y mucho practicar. ¿A qué te referías con esto? Eso es fundamental, es fundamental. Si tú te aíslas y te dices, tengo que trabajar, hay un bajón, ¿o no? Yo tengo que ir ahora al trabajo. A pocos le gusta trabajar, sí, 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 está claro. Tienes un bajón. Ahora vamos a trabajar el tiro. ¿Qué me dices? Vamos a ver si practicando esto tenemos algo. A ver, vamos a practicar esto. A ver, ¿cómo lo ves? Hay otro chip y el cerebro funciona de otra manera y no hay bajón y esa es la diferencia. Yo en el lugar se lo digo a todos los entrenadores que escondan, porque aquí en Barcelona y toda Cataluña es maravillosa la palabra trabajar. Quin feina, quin treball. Sí. Voy a practicar, voy a disfrutar, voy a hacer, voy a relacionarme, hay cantidad de palabras y de cosas que hacen que tu cerebro funcione de otra manera y que todo fluya más fácilmente. Vale. Ahora lo entiendo mejor. Porque me quedé así un poco sorprendido. No sé, me explotó un poco la cabeza. La práctica es variable y el trabajo, yo lo veo siempre el trabajo de la cinta de los primeros años de Henry Ford, construyendo el Ford T, que decía que todo el mundo debe tener un coche, pero que sea un Ford negro, que es lo que hacía, ¿no? Él, ¿no? ¿Y qué hacían? Cadena de montaje que uno empezaba poniendo un tornillo, el siguiente el otro tornillo, el siguiente otro tornillo. Había montones de gente trabajando y cada uno hacía una cosa. Y eso sí que es un trabajo. 12 horas haciendo así un tornillo, dando vueltas, las cadenas de montaje de los coches, porque ahora lo hacen máquinas. Imagínate. Yeah. Pero todavía es hombre, ¿no? Y ese es el trabajo. Y además tenemos la maldición bíblica. Cuando los echaron del paraíso, esto no te lo he contado a ti, o sea, que vivíamos en el paraíso terrenal y que de repente pecamos. Y entonces vino Dios y dijo, echa del paraíso, te ganarás el pan con el, la maldición, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Trabajo. Es correcto, es correcto. Lo que pasa es que está muy instaurado en el argot de nuestro gremio. Voy a intentar cambiarlo, porque yo lo digo mucho. Vamos a trabajar esto y lo otro, correcto. Pero es que además creo que el socialismo fue el que dijo que el trabajo dignifica y fue una persona concreta la que lo dijo, ¿no? Y eso era porque, claro, si trabajas bien te dan un dinero y el dinero dignifica. Entonces hay una asociación rara en nuestra mente, en nuestro cerebro, que es que si trabajas ganas dinero y si ganas dinero puedes hacer lo que quieres. Pero es que practicando estás haciendo lo que quieres, ¿eh? No tienes que pasar por el círculo del dinero ni de la dependencia del que te paga. Entonces es cuando realmente eres libre. Aunque te pagan por eso, la libertad la tienes ahí metida. Dicen, ¿cómo aguantas tanto tiempo en tu trabajo? Y digo, no, es que yo en mi vida he ido a trabajar. En mi vida he ido a trabajar. He ido a divertirme, a relacionarme, a ayudar, a cooperar, a que me ayuden. Y eso creo que es una filosofía de vida que por lo menos a mí me ha ido muy bien. Y como me ha ido muy bien, la propago y el que le puede ir bien, a lo mejor a otro le gusta más ir a trabajar y sufrir todos los días del trabajo. O sea, voy a empezar a aplicarlo esto, seguro, porque tiene todo el sentido del mundo. Paco, para ir acabando las últimas preguntas, me surgió también otra duda relacionada con el feedback. Y vamos a ponernos en el extremo, que es, me lo llevo al básquet, perdona, que es el deporte que domino. Pues yo qué sé, estamos haciendo un partido, una situación preferencial simulada. Y
al entrenador no le gusta lo que está viendo porque no va con la filosofía de juego, con el modelo de juego que quiere instaurar en ese equipo. ¿Cuándo paras? ¿Cómo paras? ¿Cómo das el feedback? Porque si se supone que todas las situaciones van a ser diferentes, porque los rivales van a ser diferentes, las decisiones que tome cada uno son diferentes, todo es variado, todo es complejo, ¿por qué le vas a decir cómo lo tiene que hacer? ¿No es mejor que lo descubra él, que cometa el error? Porque, o sea, para hacerlo todo un poco más fácil. ¿Cuándo intervenimos? ¿Cómo paramos la tarea para reconducirla? ¿Y qué feedback damos? ¿Y de qué forma? Bueno. Hay dos motores en nuestra vida, el miedo y el amor. No hay más motores, esos son. ¿Tienes miedo a morir? ¿Tienes miedo a tal? ¿Tienes miedo o no tienes miedo? Y lo superas como superas el miedo, con amor a los demás, en todo, a ti mismo, y que vas creciendo y te opones con el amor al miedo. El feedback es una corrección, una modificación de una conducta, hecha de una manera, de otra manera, más feedback interno, externo, con visual, estético, se estudia el feedback y bien. ¿Tú crees que una persona que hace una acción cuando la hace no tiene inmediatamente feedback interno y conocimiento de lo que se ha hecho es lo que él quería o lo que ella quería, en tu caso de las chicas, o no es lo que ella quería? La mayoría sí, pero hay gente que no tiene conocimiento del juego todavía. No, pero no es el juego. Es decir, ¿has hecho esto, María? Sí. ¿Esto es lo que querías hacer? No. Vale, ya está. No tienes que dar feedback. Entiendo. Claro. Sofisticamos demasiado la naturaleza humana con este tipo de cosas y con esas otras cosas que ahora aparecen. Todos, la forma de evaluar con los GPS, con tal. Estamos intentando controlar, no me gusta la palabra, pero sí, es controlar, que sucedan las cosas como nosotros queremos. Y las cosas suceden como suceden. Son casualidades que se dan, confluyen y emerge una cosa. Entonces, en el feedback, ¿qué es? Tienes que procurar que conozcan mentalmente qué es lo que quieres. Pero no tienes que plantearlo como lo que tú quieres. Siempre como queremos en los deportes de equipo. ¿Qué os parece que queramos esto? Vamos a jugar ¿os gusta jugar rápido? ¿Os gusta jugar lento? ¿Os gusta apurar los segundos que tenemos de posesión? ¿Os gusta? Nos gusta a todos, nos gusta a todas. Y cuando confluimos en una dimensión global, ¿sí? El feedback es inmediato. Ya no tienes que participar casi. Cuando hay esa conjunción de energías, que es lo bonito de los deportes de equipo. Esto es difícil. Porque se ha pasado en los deportes individuales, el feedback, claro. Si tú quieres hacer un Sukahara, pues Sukahara, una figura de la gimnasia que lo hizo Sukahara en su día, y aparece ese movimiento en la barra. Y entonces, vídeo de eso, tú, Juanito, vas a hacer el Sukahara ahí, y yo te voy a decir cómo se hace. La mano tienes que separar un poco más. En la segunda vuelta tienes que juntar los pies. Sí. Feedback, ve, mira y tal. Pero en los juegos, no. En los juegos, la identidad de cada uno se muestra en el juego. Y tienes libertad. Y solo el feedback está en que cuando tiras a la canasta entra. Entonces, la realidad te sirve para identificar tú mismo si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Cuando has dado un pase,
y te han cortado el pase, ya tienes feedback. No necesitas que llegues luego, tenías que haberlo dado picado, que no viste que venía. Es lo que se hace. Sí, Es que es así. Sí, sí, sí. así lo vi, anda que lo vi. Y, claro. Y lo que haces en el feedback es machacar y crear miedo. Montones de veces el feedback en los deportes de equipo es crear miedo, o bien por la autoridad que tienes tú, o bien por ir, no poder jugar libre, en el sentido de elegir cosas que vayan a los demás. Correcto, correcto. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que tenemos un oficio que, como tratamos con seres humanos, creemos que todos los que están a nuestro alrededor piensan como nosotros o que se aproximan mucho con tal de hablar con ellos, ¿no? Y luego realmente en el interior no es así. Por eso es muy necesario lo emotivo volitivo del juego. Ahí aparece, ¿no? Las relaciones interpersonales y los deseos. ¿Por qué viene a jugar esta chica a básquet conmigo? Pero ¿por qué de verdad? No voy a pasar el rato. ¿Por qué viene? ¿Por qué es? Y yo cuando he entrenado gente de muchos deportes, como sabes, yo me acuerdo de una chica, un padre que vino con una chica y me dijo, me han dicho que eres muy buen entrenador, que has entrenado una especialidad, no digo la especialidad porque si no a lo mejor se sabe la chica, y tal, te traigo a esta chica, tal, que tiene mucho talento y que va, tal, pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entreno 3 días con esa persona y le digo, mira, mañana me vas a escribir una carta hablando sobre ti y el juego. Me escribió la carta y digo, pero sé sincera, lo sincero. Si no hables de cosas, es como si yo fuera un amigo tuyo que me cuenta qué esperas tú de este juego y por qué estás aquí y tal, ¿no? Y vi lo que me contó, lo leí y le dije a su padre a las 2 semanas, estuve, para que no viera que había causa-efecto. Esperé 3 o 4 semanas, no me acuerdo, bastante tiempo. Y le dije a su padre, no martirice más a esta persona, porque esta persona hace esto para satisfacerle a ti y no a ella. Wow. Esto que se quedó un poco raro y al cabo de unos días la chica no vino. Ya dije una chica, tenía que haberlo dicho, pero bueno. Está en el anonimato igualmente, no te preocupes. Sí, no, sí, es verdad, fue así. Y me quiere un horror la persona, me felicita todos los años las Pascuas y tal, pasa el tiempo. Porque estaba allí porque su padre quería que estuviera, ¿sabes? Y esas cosas son a veces necesarias, saberlos por qué quiere hacer eso. Me has hecho... No, ¿cómo lo puedes tú modificar? Pero ¿por qué es más difícil modificarlo? Fíjate yo hago para hacer amigos. Pues vale, vamos a hacer amigos. No, yo lo quiero porque estoy solo y necesito compañía y que me reconozcan mi trabajo, pero que lo digan de verdad, ¿no? Y yo creo que eso es una práctica del entrenador o la entrenadora que se hace poco. Se va y dice, este es mi modelo de juego, voy a enseñarte mi modelo de juego. Con mis tácticas, con mis estrategias, son mis... 2 últimas preguntas, Paco. Nunca hay última pregunta. Sí. Créeme, porque no quiero robarte más tiempo. Solo iba a ser una, pero a partir de ahora, gracias a hablar contigo, voy a meter siempre una nueva pregunta que es si quieres contarnos algo. ¿Sabes? Respetando un poco el tema de la complejidad y de todo abierto y todo esto, pues quiero que cuentes algo que no esté influenciado por mi pregunta. Así que la pregunta es esa. Paco, ¿quieres contarnos algo?
Pues te contaría que vamos a hablar de profesión, yo diría ocupación, que la ocupación de enseñante o de practicante de cosas para que los demás disfruten, es ser enseñante, es de las profesiones más bonitas del mundo y que debemos de respetarla tanto como nos respetamos a nosotros mismos, porque muchas veces por favorecer a gente, por buscar el progreso de uno mismo o por, no sé, afán de protagonismo, obviamos para lo que estamos siendo. Lo que estamos haciendo son acompañantes de alguien que tiene una ilusión y que nosotros no podemos rompérsela, sino que tenemos que favorecer esa ilusión. Y la ilusión nuestra es favorecer ilusiones, favorecer deseos, para que ese deseo se pueda cumplir. Y para que se pueda cumplir hace falta esta relación de confianza total, de decirme, oye, yo estoy aquí porque, mira, no tengo otra cosa que hacer y me lo paso bien con vosotros. Pues muy bien, ya sé que tú eres el que te voy a decir cosas para que te lo pases bien y no para que sufras o tengas miedo el día de la competición. ¿Sabes? Y eso es una circunstancia maravillosa en la vida, que podamos participar de eso y mostrarnos de esa manera con la gente, ¿no? O sea, yo no te conocía de nada, pues ahora te conozco. Y ya sé tus intereses y tus cosas. Y yo supongo que tú de mí lo mismo, ¿no? Pues eso es lo bonito del intercambio. Que no hemos hablado ni de tácticas, ni de técnicas, ni de progresiones pedagógicas, y eso es lo bonito. Y hemos disfrutado un rato. Yo por lo menos he disfrutado, podemos estar aquí hasta las 12 si quieres. Me alegro, me alegro. Pero no va a ser así porque te prometí que iba a ser corta y siempre termino de la misma manera, Paco. Siempre hago esta pregunta. Paco, para concluir, me da mucha rabia, pero para concluir, Paco, ¿qué consejo le darías al Paco Seirulo de 20 años? El Paco Seirulo de 20 años. Me cuesta remontarme, porque no me gusta decir perogrulladas y quiero decir verdades. No te preocupes, tómate tu tiempo. Al chico de 20 años, ¿qué le diría? Busca tu camino y no te dejes engañar por estas cosas que en este momento estás viviendo. Qué bueno. Pues, Paco, me gustaría, no quiero acabar la entrevista yo, prefiero que la acabes tú, pero sí que es cierto que hay mucha gente que comparte este dicho, es decir, muchos jóvenes se centran muchísimo en los libros, que hemos hablado sobre eso, se centran mucho en los papers, en los estudios, en ser muy técnico, en trabajar mucho y al final obvia todas estas cosas que has comentado en esta entrevista. Y vuelvo a recalcarlo porque ya lo he dicho, el tema de que la gente experta y la gente que lleva muchos años le da mucha importancia a esto, por algo será. Entonces, quiero que acabes tú, no me atreveré a acabar yo la entrevista. Paco, ha sido un placer tenerte con nosotros, ya te lo he dicho antes de la entrevista, que es un auténtico privilegio que estés con nosotros y espero que hayas disfrutado de la entrevista. Así que sin más, Paco, si quieres contar algo para acabar, que no quiero acabar yo, pues lo dejamos ahí. Vale. Lo dejamos ahí, lo he pasado muy bien y cualquier día que quieras más, hablamos de estas cosas que son las cosas en las que hablan los seres humanos que nos gusta hablar de ello. Porque muchas veces, ocupados por el trabajo, no somos capaces de liberarnos de él y hablar de las cosas de los humanos, de cómo se sienten, qué desean en ese momento. ¿He satisfecho tus intereses? ¿Te lo has pasado bien un rato? ¿Volverás a llamarme algún día porque te ha gustado mi
diálogo, ese tipo de cosas. Perfecto. Ha sido un auténtico placer, Paco, y muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un saludo desde aquí. A vosotros y lo mismo digo. Buenas tardes. Gracias por todo, ¿eh? Que vaya muy bien. A ti, Paco.